Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches para ti. El día de hoy te quiero compartir información general o información básica de nutrición que es súper importante para alguien que quiere empezar a llevar un estilo de vida saludable o alguien que quiere mejorar ya el estilo de vida saludable que tiene o que lleva y que por supuesto lo quiere hacer a través de la nutrición. Entonces, a través de esta presentación vas a aprender elementos básicos de la nutrición que son muy importantes y esenciales que tú conozcas. Aquí estamos hablando de la nutrición como un factor importante para la salud de las personas, lo que significa que la nutrición se vive como un proceso que sucede en el organismo, pero también la nutrición se define como una ciencia. Te voy a platicar de cuáles son ¿cuál es la definición de la nutrición? La nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza los nutrientes contenidos en los alimentos. Por lo tanto, cuando una persona decide estudiar nutrición, se enfoca en justo aprender todas las fases del proceso de lo que sucede con los alimentos desde que los ingerimos, incluso desde que se preparan, desde que se diseñan recetas o productos. ¿Y qué pasa cuando las personas los ingerimos? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Cómo se procesan? ¿Y cómo los aprovechamos? Esto es hablando desde la ciencia. Si hablamos desde la nutrición como un proceso, Am, podríamos definirlo como que la nutrición pasa en tres procesos. Y es muy importante entender esta parte, porque cuando aprendes de nutrición, tú dices, claro, cómo mi organismo lo aprovecha y listo. Pero suceden tres procesos que son muy importantes. Estos tres procesos es el primero cuando como, ingiero los alimentos o las bebidas, y luego la fase 2 es cuando se descomponen o se digieren estos alimentos para llegar hasta partículas pequeñitas y que entonces pasemos a la tercera fase, que estas partículas pequeñitas que sucedieron son el producto de la digestión, entran al torrente sanguíneo y llevan o llegan a diferentes partes de nuestro cuerpo, donde nuestro cuerpo los va a aprovechar como combustible o para otros fines. No necesariamente van a aprovecharse como energía. Eso te lo voy a platicar un poquito más adelante. Con el fin de obtener una nutrición adecuada, obviamente es importante elegir los alimentos adecuados. Pero aquí te estoy compartiendo entonces lo que es la nutrición, qué significa, por qué nos interesa aprender cada vez más al respecto de este tema y por qué tú si no necesitas ser nutriólogo para aprender. Finalmente eres persona que necesita comer alimentos y algo muy importante es que a través de los alimentos no necesariamente estamos consumiendo nutrientes. También el alimento lleva información a tu cuerpo, información a tus células, que va a ser de gran trascendencia para poder darle información a tus genes y saber cómo es que tienen que actuar o qué reaccionar. Entonces, cuando estamos hablando de medicina para tu organismo, en realidad nuestros alimentos, por eso es que está el dicho de que el alimento es tu medicina, como decía uno de los pensadores científicos de hace muchos años. Así que, pues comenzamos aquí por algo muy importante. Ahora, ¿qué es la alimentación? La alimentación entonces es todo el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan los alimentos al organismo. No es lo mismo nutrirte que alimentarte. Alimentarte es comer, básicamente llevar alimento, lo que sea, a mi cuerpo. Y nutrición, a diferencia, es llevar alimentos con nutrientes elegidos de una manera muy específica, muy consciente, llevar esos alimentos con alto contenido de nutrientes a nuestro organismo para que se aprovechen de la manera adecuada. Entonces puedo tener una alimentación de distintas maneras, una alimentación saludable, una alimentación no saludable, una alimentación más o menos. De ahí la importancia también de distinguir como las dos cuestiones, nutrición y alimentación van de la mano, pero no son lo mismo.
Ahora, nosotros al elegir los alimentos, obviamente estamos eligiendo la calidad de lo que vamos a comer. Desde que tú seleccionas los alimentos, cuando los compras, cuando decides qué vas a cocinar, cuando te los comes. Y muchas veces esta alimentación también tiene muchas variantes y depende mucho de tu cultura, tus necesidades, tu edad, depende de muchos factores, como la religión, la situación socioeconómica, aspectos psicológicos, la parte emocional, cómo te encuentras, también qué tanto nos dejamos influenciar por la publicidad o la moda. Ah, ¿ya escuchaste este producto que dicen que está buenísimo y me va a hacer bajar de peso? Ajá, pero ¿qué es? ¿Es un nutriente, ese alimento realmente está nutriendo tu cuerpo o solo vas a comer este producto para mandar mensajes incorrectos a tu cuerpo? Bien importante desde el momento que elegimos o seleccionamos los alimentos que vamos a consumir. Ahora, aquí quiero explicar al respecto de los alimentos, porque también existe una definición para ellos. Los alimentos son aquellos productos que aportan sustancias, que estas sustancias se denominan nutrientes. Los necesitamos, estos nutrientes. Por consecuencia, los alimentos que contienen estos nutrientes para mantener la salud y prevenir enfermedades. Estos alimentos o estos nutrientes se van a clasificar de dos tipos, los macronutrientes y los micronutrientes. Esta clasificación es de gran trascendencia. Cuando nosotros elegimos alimentos, normalmente los vemos con sus características de macronutrientes y los micronutrientes no se ven, no los podemos observar, no podemos elegir un alimento con base en ver los micronutrientes porque estos son imperceptibles a la vista, pero sí podemos elegir a través de los macronutrientes. Te voy a explicar qué es esto. Los macronutrientes están clasificados en tres tipos o tres grupos, que son las proteínas, los lípidos o las grasas y los hidratos de carbono, que también conocemos como carbohidratos. Cuando nosotros elegimos un alimento puede tener una combinación de estos tres, un alimento puede tener uno solo de estos, un alimento puede tener dos de estos tres. Es decir, hay variantes. Cuando estamos hablando de un alimento, son todas estas características que ya te mencioné. Cuando estamos hablando de un platillo, de tu comida, entonces estamos teniendo una combinación de estos tres, que ese es el objetivo de la nutrición. Que tus tiempos principales de comida, desayuno, comida y cena, estén constituidos por estos tres nutrientes, ¿ok? Comidas principales, desayuno, comida y cena, ¿de acuerdo? Las proteínas son las estructuras que constituyen a nuestro cuerpo y que forman principalmente los músculos. Los lípidos o grasas también son súper importantes para nuestro organismo y nada de que me asusta porque es aceite y son grasas y eso yo no como. Pero nuestro cuerpo está constituido de lípidos o de grasas. Incluso más adelante te voy a compartir cuáles son las referencias del porcentaje de grasa ideal que debemos tener las personas. Y te vas a sorprender porque nuestro organismo tiene un buen porcentaje de grasa. En mujeres, cuando estamos jóvenes, debemos tener al menos un mínimo de 25% de grasa, porque la mujer necesita hacer varios procesos en su vida, como embarazo, como lactancia, donde su fuente importante para llevar a cabo estos procesos son las grasas o los lípidos. Así que no hay manera en que evites no consumir grasa. La grasa se aprovecha perfectamente y de manera inteligente por el cuerpo, porque el cuerpo lo necesita. En el caso de los hidratos de carbono, los hidratos de carbono son moléculas donde al final en nuestro cuerpo, cuando los comemos, se digieren y su última partícula, como mejor los conocemos, son moléculas de glucosa. En los hidratos de carbono hay de dos tipos, los hidratos de carbono complejos y los hidratos de carbono simples. Los complejos están relacionados con cereales que son integrales o aunque no sean integrales, son finalmente productos como moléculas más grandes, ¿no?
Cuando hablo de hidratos de carbono simples, son moléculas más chiquitas, que están más cercanas a la glucosa o al azúcar. Entonces, ejemplos de hidratos de carbono simples son desde la fruta, los dulces, el azúcar como tal. Y bueno, pues aquí una recomendación importante es que los hidratos de carbono, para que se aprovechen de manera inteligente por el organismo y mandemos los mensajes correctos, de preferencia son hidratos de carbono complejos, casi en un 90, 80-90%. ¿Okay? Ahora, ¿qué son los micronutrientes? Los micronutrientes son súper importantes y son las vitaminas y minerales. Tanto así que está súper de moda los suplementos. Al final del día, los suplementos nacen a raíz de tener vitaminas y minerales adecuados para que tu organismo ejecute procesos tan importantes y tan esenciales en el organismo. Sin vitaminas y minerales, nuestro cuerpo no funciona. Hay vitaminas y minerales que producimos en el cuerpo de manera natural. Hay otras que no producimos, pero las obtenemos de los alimentos que comemos. De ahí que si tu alimentación no es muy variada y no estás incluyendo muchos alimentos, entonces puede ser que te hagan falta vitaminas y minerales. Y bueno, pues vamos con esta información, vamos a cerrar para decirte que esto es esencial, que parece información muy sencilla, pero de veras es muy importante entender qué es la nutrición. Esto te va a ayudar para que tú te puedas apegar más fácil a un plan de nutrición y un plan de alimentación y que te sea más sencillo entender y comprender el porqué de ciertas cosas que tienes que hacer. Y esto también beneficia y ayuda, que tú te estás involucrando más y que te empodera. Al estar empoderada o empoderado, hace que tomes mejores acciones y te sientas motivado, te sientas empoderada, empoderado. Así que espero que te haya gustado este contenido. Es información que me encanta compartir contigo para que tú aprendas y todo lo que yo te pueda enseñar lo aproveches al 1000%. Así que gracias por escuchar y estamos próximos a liberar más información para que tú aprendas de nutrición. Gracias.